Dios les bendiga, bienvenidos a este canal, el cual fue creado para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos a un segmento más de Predicando la Verdad. En la noche de hoy estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras bajo el tema El mayor enemigo del creyente, el mayor enemigo del ser humano, el mayor enemigo de todo ser vivo. Y es que ciertamente la palabra de Dios habla que tenemos muchos enemigos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el libro de San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 35, dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que practicamos la verdad del Evangelio, dice que nuestros enemigos serían los mismos de nuestra casa. Y así sucesivamente la Biblia habla que tenemos muchos enemigos. Uno de los enemigos más grandes que tenemos es nuestra propia mente. Pues en nuestra propia mente es donde en la mayoría de las ocasiones nos ponemos los mayores obstáculos para lograr nuestras metas en la vida. Asimismo, cuando nosotros intentamos hacer algo, pero suceden cosas, las cosas no marchan como lo esperábamos, luego decimos no puedo hacerlo. Al instante que dijimos no puedo hacerlo, nuestro cerebro se frisa. Es decir, nuestro cerebro no crea ideas, no intenta buscar soluciones, ya no intenta cómo intentar hacer lo que queríamos hacer. Otro de los grandes enemigos que tenemos es nuestra carne. A este cuerpo le agradan los placeres de este mundo y por eso es que en muchas ocasiones somos arrastrados por la corriente de este mundo, siendo así alejados de Dios. Otro enemigo bien grande que tenemos es el mundo y los placeres que hay en esta tierra, el diablo, los demonios, la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera. Hay muchos enemigos que tenemos, pero por encima de todos estos enemigos está el mayor enemigo de todo ser vivo. Y este enemigo es un enemigo silencioso, es un enemigo que no respeta edad, no respeta sexo, no respeta culturas, no respeta religión, no respeta denominación, no respeta idiomas, no respeta fronteras, no respeta nada. Y lo que lo hace bien peligroso es que es silencioso, no deja rastro, no deja huella, no tiene olor, no tiene forma. Este enemigo se llama la ignorancia. La ignorancia es el mayor enemigo de todo ser vivo. Vea, ¿por qué le digo esto? Porque es que el pez cae en la trampa. Al pez le ponen una carnada y huele rico, huele a alimento, huele a algo agradable. El pececito la huele y le agrada. Y luego la mira y se mira agradable a sus ojos. Pero él ignora que dentro de esa carnada hay un anzuelo. Y que cuando él muerde esa carnada, él quedará atrapado y así perderá la vida. En la vida secular, las personas que no son creyentes, muchas personas viven marginadas. ¿Por qué? Porque hay cierta ignorancia en ellos. Algunas personas no pueden leer, unas personas no pueden escribir, otras personas no saben el idioma, otras personas no tienen ninguna profesión, por eso se les hace difícil encontrar un empleo, porque quizás hay cierta ignorancia en ellos. Y en la vida del creyente sucede lo mismo. A toda persona hoy en día que se sube en un altar con un micrófono a predicar doctrinas de hombre o a predicar tradiciones paganas, han metido muchas tradiciones paganas dentro de las congregaciones hoy en día, por la ignorancia que hay en las personas. La gente dice amén a todo, amén a todo. Oiga, no le diga amén a todo. Confirme si lo que le están enseñando es bíblico. A mí no me quedan mis palabras, busque su Biblia, le voy a dar bastante cita bíblica para establecer una doctrina tal y como es la regla de la hermenéutica. Tiene que haber 3 versículos en la Biblia que hablen de lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Que nuestro enemigo mayor de todos, nuestro enemigo más poderoso con el cual peleamos y que no nos damos cuenta porque es silencioso, es la ignorancia. Vea lo que dice San Mateo, el capítulo 22, en el versículo 23 al 33 en adelante. Había una secta de los saduceos que no creían en la resurrección, y aunque ellos no creían en la resurrección, vinieron de insolentes a hacerle una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Y vea lo que Jesús les dijo. En aquel día, Mateo 22, versículo 23 al 33, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos no creían en la resurrección, pero como quiera le preguntaron de la resurrección por su necedad. Oiga cómo les dijo Jesús. En el 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las sagradas escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Pero respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús les dijo: erráis por la ignorancia,
porque ignoráis las sagradas escrituras y el poder de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19, el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente acerca de la ignorancia. Vea cómo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La tercera sería Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. El apóstol Pedro nos aconseja lo siguiente acerca de la ignorancia: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La ignorancia es el mayor enemigo de todo ser vivo. La ignorancia es el enemigo más peligroso que tenemos porque es silencioso. Ignoramos muchas cosas, ignoramos la verdad, y algunas personas ignoran la verdad, ignoran la palabra de Dios voluntariamente, no quieren escudriñar la Biblia. Invertimos tiempo en un puño de actividades que son doctrinas de hombre. Invertimos tiempo en las congregaciones en un puño de actividades que son corrientes del mundo, que hemos metido tradiciones paganas del mundo dentro de las iglesias. Oiga bien, invertimos mucho tiempo en eso, pero no queremos invertir tiempo en la lectura de la palabra, en escudriñar donde podemos adquirir sabiduría, en escudriñar la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que nosotros hay, por la ignorancia que nosotros hay a todo lo que se está predicando desde un altar. Muchas personas dicen amén a todo, amén a todo. Oiga, no haga eso, a mí no me crea, no diga amén a lo que le estoy diciendo yo. Confirme con la Biblia, estudie la Biblia, por favor. Invierta su tiempo en algo que sí es importante, en adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es solamente de que adquiramos el conocimiento, no, sino que también que a través de este conocimiento vamos a ser transformados hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo, de un varón perfecto. Hay personas que voluntariamente no quieren leer la Biblia, voluntariamente ellos ignoran las sagradas escrituras voluntariamente. Eso lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 5 y 7, dice: estos voluntariamente ignoran que en los tiempos antiguos fueron creados por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Ignoran que voluntariamente no quieren escuchar la verdad. Y ahí yo voy a decir algo, hermano. ¿Sabe por qué es que a mí me preocupa que el mayor enemigo que tenemos como seres vivos es la ignorancia? Por las palabras que Jesús dijo. Jesucristo dijo en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, dijo esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esta expresión donde dice y muchos son los que entran por la puerta ancha, da a entender de que hay muchas personas buscando de Dios, pero a su manera. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y esta expresión en el versículo 14 donde dice pocos son los que la hallan, eso da a entender de que hay muchos buscándola, pero pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha ignorancia en la gente. Por eso es que hay tantas denominaciones, por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas creencias, tantas prácticas. ¿Por qué? Por la ignorancia que en nosotros hay, porque ciertamente sí queremos buscar de Dios, pero como ignoramos la verdad, lo estamos buscando a nuestra manera. Por eso en aquel día el Señor dirá que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces unos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre plantamos iglesias, en tu nombre hacíamos cultos, en tu nombre nos congregamos, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá: no os conozco, apártense de mí. ¿Sabe por qué? Porque la ignorancia que hay en nosotros no nos permite el saber la verdad, si lo que estamos practicando, si lo que estamos creyendo, si lo que estamos haciendo es lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que nosotros hay. Vean cómo dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 24, Jesús hablando otra vez y dice lo siguiente: esto es lo que a mí me preocupa acerca del mayor enemigo que tenemos, el que es la ignorancia, de que ignoramos estas cosas. Vea cómo dijo Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, oiga, muchos procurarán entrar y no podrán. Jesus Christ, Dios tenga misericordia de ti y de mí.
Dios tenga misericordia de todo aquel que va a ver este video. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha ignorancia en nosotros y dice que muchos procurarán entrar. Yo te aseguro que si tú estás viendo este video es porque quieres buscar de Dios, porque quieres entrar al reino de los cielos. Es necesario de que nos pongamos a escudriñar la Biblia, que invertamos el tiempo en algo que sí vale la pena. El libro de San Mateo, en el capítulo 25, el versículo 10, hay un relato de 10 vírgenes, de 5 que ellas se prepararon, de 5 que sabían que su aceite no le iba a ser suficiente. Entonces llevaron suficiente aceite, pero hay un relato de otras 5 vírgenes que estas ignoraban que el aceite se les iba a acabar pronto. Estas ignoraban a qué hora iba a llegar el esposo, porque ellas no salían. Y dice que, pero mientras ellas fueron a comprar, a comprar aceite, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas, las que tenían suficiente aceite, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el versículo 11 dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Sabe por qué? Porque no es nada más de decir yo creo y voy a ser salvo, porque mucha gente está diciendo ¿de qué está hablando ese hermano? Si para ser salvo nada más hay que creer, porque la palabra de Dios dice: el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Porque la palabra de Dios dice que a todo aquel que cree en el Hijo de Dios se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque en San Juan 3:16 dice: todo el que cree en mí tiene vida eterna. No es solamente de creer. El acto de creer es un acto de fe. Yo creo en Jesús, esa es mi fe. Pero mi fe tiene que tener obras, porque la fe sin obra es muerta. Y ya vamos a ir a ese punto. ¿Por qué le digo que no basta solamente con creer? Porque todo el mundo cree. Si usted le pregunta a un borrachito si él cree en Dios, él le va a decir: sí, yo creo en Dios. Todos creen. Si usted le pregunta a una prostituta: ¿usted cree en Dios? Le va a decir: sí, yo creo en Dios. Si usted le pregunta a un católico que es idólatra, que se arrodilla ante un pedazo de yeso: ¿usted cree en Dios? Le va a decir: sí, yo creo. Todo el mundo cree en Dios. Vea lo que dice Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 19 al versículo 26. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Permítame, esto leo. Santiago, capítulo 2, del versículo 19 en adelante, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, oiga, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que tener fe en lo que creemos. Y si tenemos fe en lo que creemos, tenemos que tener obras. ¿Cuáles son estas obras? Las prácticas que hacemos en nuestro diario vivir. Y aquí es donde viene la parte que me preocupa, porque para nosotros todos los caminos son derechos y todos los caminos llevan a Dios. Si usted le pregunta a los católicos, ellos van para el cielo. Si usted le pregunta a los testigos de Jehová, ellos están cerca de Jehová, cerca de Dios. Si usted le pregunta a los adventistas, ellos están cerca de Dios. A los bautistas, a los pentecostales, y cada quien cree que está buscando de Dios en la forma correcta. ¿Pero por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, porque ninguna de estas religiones existen en las Sagradas Escrituras. Jesús no viene por bautista, Dios no viene por católicos, Dios no viene por testigos de Jehová, Dios no viene por mormones, Dios no viene por pentecostales, Dios no viene por apostólicos, Dios no viene por ninguna de esas personas. Dios viene por una iglesia pura, sin mancha. Dios viene por una sola iglesia. Y por la ignorancia que nosotros hay es que me preocupa todo lo que está diciendo el Señor. Vean lo que dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21 y 23, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesus Christ, personas que tenían el poder de Dios. Y aquí hay otro tema que lo vamos a tocar otro día, de que aunque hagas milagros, aunque profetices, aunque sanes enfermos, eso no significa de que eres salvo. Eso no significa de que ya la tienes hecha y que vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque el que hace los milagros es Dios a través de ti. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. El poder es de Dios, a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Dios puede usar a quien Él quiera para hacer su voluntad. En una ocasión usó a un burro, a un asno, para hablarle a un profeta. En otra ocasión
Él usó la quijada de un animal muerto para darle la victoria a un hombre de Dios en contra de cientos de guerreros. Entonces Dios, para hacer su propósito, Él va a usar a cualquier persona. No te maravilles de que un hombre es usado por Dios. No te maravilles de eso, porque el poder es de Dios. De Él es la gloria y la honra. Nosotros somos simplemente instrumentos que, si seremos salvos, solo Dios lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha ignorancia en nosotros. Necesitamos invertir más tiempo en la lectura en la lectura de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27 dice esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, lo pongo por servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, que plantó muchas iglesias: Efesos, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, etcétera, etcétera. El apóstol que Dios usó en gran manera, un apóstol lleno de poder, el apóstol de apóstoles, el mayor de los apóstoles, así lo considero yo. Él está diciendo que él se autoanalizaba a sí mismo y sometía su cuerpo, sometía su carne, se autoestudiaba. ¿Para qué? Para asegurarse de que él había sido heraldo para otros, que quiere decir mensajero, que él había llevado el mensaje de salvación a otros y que al final él no quería ser eliminado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Por la ignorancia que en nosotros hay. Pero necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras más a profundidad para confirmar de que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y una de las cosas que sucede, hermano, es que muchas personas menosprecian este libro, la Biblia. Muchas personas pueden ir a la iglesia por años, se pueden congregar, pero si tú les dices que traigan una prédica, ellos no pueden. Muchas personas a mí me han dicho: usted no me va a sacar de lo que yo creo, porque yo predico la verdad, y pues la verdad no le gusta a muchas personas. Y yo le digo: pruébeme con la Biblia que lo que usted cree es bíblico. Y ni siquiera eso saben. ¿Por qué? Porque desprecian este libro, el único libro que nos describe cómo es Dios, el único libro que nos puede realmente dar el conocimiento verdadero de Dios, tal y como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, donde dice: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. A Dios no le ha visto nadie. Este es el único libro que nos describe la voluntad de Dios, el propósito de nosotros aquí. Ahora, muchas personas dicen: oh, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Jesus Christ, o sea, ¿me creerías tú que este libro fue inspirado por Dios si te digo que lo escribió un burro? ¿Sería más creíble si te dijera que lo escribió un murciélago? No, obviamente tuvieron que haber sido hombres que lo escribieron, pero por la ignorancia que nosotros hay, hablamos estas cosas y somos necios. Y tal como Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando menospreciamos este libro y no le dedicamos tiempo. ¿Sabe? Costó la vida de muchas personas escribir este libro. Le voy a leer una información aquí acerca de la Biblia para demostrarle de que si usted investiga y se informa, vamos a dejar de ser ignorantes. Cuando una persona a mí me dice: oh, pero es que yo creo en Dios, pero es que la Biblia fue escrita por hombre, lo que yo veo ahí es a una bestia hablando. A una bestia, porque no razona, no escucha lo que está diciendo, porque se le hace fácil decir eso en vez de sentarse a investigar en una biblioteca o en internet. Hay una historia de la humanidad, de dónde venimos, de dónde salimos. Hay un historial de dónde salió este libro. Le voy a leer un poco de información para que vea por qué es que este libro ha sido 100% comprobado como la palabra de Dios, inspirado por Dios. Le voy a leer esta información. La Biblia es una compilación de textos separados que fueron escritos originalmente en hebreo, arameo y griego. Se publicó en el año 750 a.C. y luego en el 110 después de Cristo. Se han producido más de 5.000 millones de copias, siendo el libro más vendido hasta el sol de hoy. No hay ningún libro que sea tan influyente, no hay ningún libro que sea tan vendido como lo es la palabra de Dios. Se han producido más de 5.000 millones de copias. Se ha traducido de forma completa, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a 438 idiomas. Y por partes, es decir, solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento, a 2.454 lenguas. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas y a más lenguas a nivel mundial al sol de hoy.
Este libro fue revisado por 3 concilios, fue revisado y aprobado por 3 concilios, no solamente un hombre para decir que contiene errores, no, porque fueron muchos hombres los que estuvieron involucrados por muchos años y les costó la vida a muchos de ellos. Fue aprobado por 3 concilios. En el año 1545 al 1870 fue aprobado por el concilio de Hipona, el concilio del Vaticano y el concilio de Trento. El primer hombre, oiga bien, que tradujo la Biblia del original hebreo, griego y arameo al latín fue Jerónimo de Estridón, el cual tradujo esa Biblia que se le conocía como la Biblia de los 70, otros la conocían como la Vulgata y otros la conocían como la Biblia alejandrina. Esta Biblia llevó un proceso. ¿Por qué cree, hermano, que cuando un presidente toma el poder de una nación le traen una Biblia? Y él jura por este libro que él va a hacer lo mejor que esté a su alcance para el bienestar de esta nación, porque es la palabra de Dios. Ha sido confirmado por muchos hombres, y no estoy hablando de hombres comunes y corrientes como tú y yo, estoy hablando de hombres teólogos profundos que han estudiado día y noche toda su vida, no han hecho nada más que estudiar la teología, que estudiar las sagradas escrituras, no personas como tú y yo, personas que se prepararon años para llegar a corroborar de que lo que está aquí es cierto. Y al sol de hoy la ciencia ha ido comprobando cada cosa que está aquí en la Biblia. Oiga, ¿cómo es que el ser humano se le hace fácil creer cualquier cosa y no creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué cree que en las leyes terrenales dicen que es un delito robar? Porque la Biblia dice no robarás. ¿Por qué cree que dice en la ley terrenal que es un delito matar? Porque la Biblia dice no matarás. Y así, etcétera, etcétera. Todas las leyes morales que rigen a una sociedad fueron extraídas de la Biblia. ¿Por qué cree que cuando una persona está a punto de ser juzgada en un juicio o una persona está testificando en un juicio, le traen la Biblia y le dicen jura decir la verdad y nada más que la verdad? Y si llegas a mentir, eres condenado inmediatamente porque juraste por la palabra de Dios. No hay que ser tan estudiado para darse cuenta de que esta es la palabra de Dios. Me voy a seguir leyendo aquí un poquito más. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina fue el primer hombre, un español, Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia del original griego al español, que tú y yo hablamos. Casiodoro de Reina, el 28 de septiembre de 1569, en Suiza, él tradujo la Biblia por primera vez al español y después fue revisada otra vez por Cipriano de Valera en el 1602. Estos 2 hombres fueron teólogos bien profundos. ¿Y cómo crees que llegó esta Biblia a nuestra mano? Y se llama Reina Valera, por Cipriano de Reina y Casiodoro de Valera, por estos 2 hombres que la tradujeron al español y que fue revisada bajo su supervisión, 2 hombres estudiados y preparados, no hombres comunes y corrientes. Ahora, aunque estos hombres ya la habían traducido al español, aún no había llegado a nuestras manos porque la Iglesia Católica la tenía encerrada, no permitía que las personas la leyeran, porque pues nos íbamos a dar cuenta de que la idolatría es antibíblico, no puedes postrarte ante un pedazo de imagen, y eso lo vamos a ver ahorita a continuación, sino que fue hasta que Martín Lutero, el 31 de octubre en Alemania, le clavó las 95 tesis a la Iglesia Católica, y ahí de donde nosotros en el 1517 pudimos obtener la Biblia libre para toda persona por Martín Lutero. Entonces fue un proceso increíble, fue un proceso, infórmate un poco más para que dejemos la ignorancia y dejemos de menospreciar la palabra de Dios. Valora la Biblia que tienes en tu casa, léela por favor, te recomiendo que leas mucho la Biblia Reina Valera, la primera Biblia traducida al español, la primera Biblia, porque ya hay muchas versiones que han menguado el Evangelio. Y le voy a decir esto, por su ignorancia, los católicos son idólatras. Le voy a leer aquí en donde dice la Biblia, bien clarito acerca de la idolatría. Estoy en Isaías capítulo 44, del versículo 9 en adelante. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Oiga, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas de la forma,
le da forma con las manos, con los martillos, y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene las reglas, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma cipres y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quema en el fuego, con parte de él come la carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré el resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no le libre su alma ni diga: no eres pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Oiga bien, todas aquellas imágenes que son hechas por hombres, ¿cómo va a ser algo divino? Algo que fue hecho por un pecador. Lo divino no sale de un pecador. ¿Cómo va a ser algo sagrado? Algo que fueron hechos por unas manos impuras. Algo que se ocupa para hacer fuego de madera o de oro, de plata, de metal. Que por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque no leen las Sagradas Escrituras. Por eso es que son idólatras. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 22, dice de la siguiente manera. Bendito y alabado sea Dios. Hechos 17, el versículo 22 en adelante dice: entonces Pablo, puesto en pie, porque Pablo llegó a Atenas y los atenienses eran idólatras de primera, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, oiga, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho un linaje de todos los hombres para que habitemos sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, oiga, que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte de imaginación de hombres. Está claro, por la ignorancia que en ellos hay, es que a un hombre le llaman padre. Y oiga lo que dice el libro de Mateos, capítulo 23, del versículo 8 al 9. Cuando usted escuche que una persona le dice mi padre espiritual a alguien, salga corriendo de ese lugar, porque está corrupto de pensamiento, tiene el entendimiento entenebrecido. Dice San Mateo 23, del 8 al 9. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el cual está en los cielos, y todos vosotros son hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, por la ignorancia es que se practican todas estas cosas. Volviendo al tema al comienzo, muchos están intentando entrar por esa puerta, pero por la ignorancia que en ellos hay, no están entrando las personas, y muchos son los que se van a perder. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Los testigos de Jehová son una secta que ellos, por la ignorancia, ellos no creen en el infierno. ¿Y por qué? Porque no han leído las Sagradas Escrituras. En el libro de San Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 23, donde dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y toque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Es una parábola que Jesús le estaba contando a sus discípulos acerca del lago de fuego y azufre. Los testigos de Jehová no creen en el lago de fuego y azufre por su ignorancia. Vea lo que dice Mateos capítulo 5 versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El infierno es decir, el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Aunque la palabra infierno también significa tumba o sepultura, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando del lago de fuego y azufre. Por la ignorancia que en ellos hay, que ellos piensan que no hay infierno. Entonces, si no hubiera infierno, ¿para qué vino a morir Jesús? ¿Para qué cargó esa cruz tan pesada? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué le escupían, le latigaban? O sea, no necesita ser uno teólogo para entender esta cosa. Le voy a dar la tercera cita siempre para seguir las reglas de la hermenéutica. Mateo 10, el versículo 28 dice, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Jesús hablando. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia que hay en los testigos de Jehová. Ellos creen que se van a quedar en esta tierra, que van a gobernar con Jehová en esta tierra. ¿Por qué? Por la ignorancia que ellos hay, porque no han leído San Mateo 24, el versículo 35, donde dice que el cielo y la tierra pasarán. No han leído 2 de Pedro 3:7, donde dice, pero los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Porque no han leído 2 de Pedro 3, versículo 10, donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por su ignorancia, los testigos de Jehová no creen en la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque no han leído donde dice que en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 18 al 21, que nosotros fuimos redimidos. Ellos no podían ser salvos entonces si no aceptan la sangre, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre para redimirnos de todo pecado, tal y como dice la Biblia. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, porque todas las citas que ellos citan para decir de que la transfusión de sangre no es algo que le agrada a Dios, son, por ejemplo, Primera de Crónicas del 9 al 3 al 4, Levítico 17 11, Deuteronomio 12, 23 al 27, Primera de Samuel 14, del 32 al 33, Hechos 15, 28, 29. Y todas estas citas están hablando de comer sangre, de lo sacrificado a los ídolos. No está hablando de una transfusión de sangre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la vida de nosotros está en la sangre. Es decir, si una persona necesita mi sangre para vivir, lo correcto es que yo le dé mi sangre para que viva. Tal y como lo hizo Jesús. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos vivir. Es decir, los testigos de Jehová nunca podían ser salvos si ellos rechazan la sangre. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Versículo 13, dice que nadie tiene mayor amor que des tu vida por tus amigos. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 53 al versículo 56, dice de la siguiente manera, bendito y alabado sea el nombre del Señor. El libro de Juan, capítulo 6, del versículo 53. Del versículo 53 al 56 dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, si se da cuenta, si ellos no aceptan la sangre, quiere decir que nunca podrían ser salvos. Dios tenga misericordia de ellos y de toda la ignorancia que hay. ¿Sabe por qué que hay tantas religiones, tantas denominaciones? Por la ignorancia que hay en muchas personas. Porque nosotros somos de la iglesia de Cristo. Yo no me considero ni bautista, ni pentecostal, ni trinitario, ni adventista, ni sabatista, ni católico, ni mormón, nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque todo eso no existe en la Biblia. Esas son hombres que se pararon un día en su locura, en la vanidad de su mente, y fundaron estas religiones, fundaron estas creencias. Por ejemplo, los bautistas fueron fundados en 1609, los adventistas fueron fundados en 1778, los pentecostales fueron fundados en Chile en 1932, los luteranos fueron fundados en 1517, los metodistas en 1950, los presbiterianos fueron fundados en Brasil en 1903, los reformadores en el 1600, los congregacionalistas en el 1700, los anabaptistas en el 1527,
los apostólicos fueron fundados en California en el año 1900, etcétera, etcétera. En el mundo hay 3 religiones que son las más grandes masivamente hablando. La tercera parte de la población mundial se consideran cristianos. Si usted le pregunta qué te consideras a una persona, aunque sea católica, mormona, testigo de Jehová, lo que sea, ellos dicen me considero cristiano, pero no todos son cristianos. El 21% de la población mundial son la musulmana y el 15% de la población mundial son los hinduistas. De estas 3 religiones grandes, nosotros vamos a hablar de la mayor, que es la cristiana, que es la tercera de la población, la tercera parte de la población mundial, de la cual de esta tercera parte salen las 2 más grandes ramas, que una sería la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, de las cuales salieron todas estas denominaciones y algunas sectas como los mormones, la luz del mundo, Pare de Sufrir, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas son basura. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos de la iglesia de Cristo, y a los primeros creyentes en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Nosotros somos de la iglesia de Cristo, que fue fundada por Cristo. Yo no pertenezco a ninguna de estas denominaciones porque fueron fundadas por un hombre. Oiga, dejemos la ignorancia, dejemos de seguir denominaciones, dejemos de seguir sin estudiar la palabra, dejemos de seguir diciéndole amén a todo. ¿Por qué? Porque muchos son los que intentan entrar por esa puerta, pero pocos la hallarán. En Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 7 al 16, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 7 al 16, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oiga, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que dejar la ignorancia y tenemos que dejar de identificarnos con religiones, con prácticas, con creencias que no llevan a ningún lado. Si estamos buscando esa puerta angosta, si estamos buscando ese camino estrecho, tenemos que dejar la ignorancia e invertir tiempo en escudriñar si lo que creemos es verdad. ¿Sabe por qué? Porque si alguno considera que tiene religión o que tiene la creencia correcta, le voy a decir cuál es la verdadera religión basado en lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardaos sin mancha del mundo. No meta tradiciones paganas a las congregaciones. No se deje arrastrar por las celebraciones mundanas, según para atraer gente y poner lucecitas y hacer esa fiestecita para atraer gente. No, prediquemos la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Dejemos de ser ignorantes. La ignorancia, nuestro mayor enemigo, puede ser vencido. ¿Sabe cómo? A través de la lectura de la palabra, escudriñando las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Le incito a que escudriñe las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga.